Oye, Javi, ¿Sí vale? ¿te acuerdas de lo duro que es buscar trabajo? Ay, no, qué terrible. A mí me da una ansiedad. Bueno, yo todavía estoy como en el proceso porque tengo como algunas pegas por ahí, pero nada así como suficientemente estable. No, y a mí me pasa que yo igual en este momento estoy trabajando, pero sigo como seguir una búsqueda activa porque la verdad que mi intención es cambiar en un futuro no tan lejano, así que como que igual estoy tratando de buscar tips, consejos por ahí de cómo hacerlo y lograr esta meta. Si alguien nos hablara de las entrevistas de trabajo, Sí, los CV y sí, todo lo necesario para buscar si tan un solo trabajo decente tuviéramos en este tips, mundo. ¿quién podrá ayudarnos? Y aquí estamos, bienvenidos a todos y a todas a La Guía Adulta, el podcast que te ayudará a navegar los desafíos cotidianos de la adultez. En cada capítulo conversaremos de educación financiera, te explicaremos las leyes y la economía que nos afecta todos los días, así como la burocracia y los trámites que parecieran estar diseñados para hacernos la vida más difícil. Todo esto de la mano de expertos y ciudadanos como tú, que nos ayudarán a guiarte de forma fácil y sencilla en esta travesía sin fin que significa ser adultos. Y porque la adultez está llena de preguntas, aquí queremos darte algunas respuestas. Mi nombre es Valentina Yo soy Javiera, y esto es La Guía Adulta. capítulo 6. Bueno, y nuevamente estamos acompañadas de nuestra amiga Bárbara, quien también es parte del equipo de La Guía Adulta. ¿Cómo estás, Barbie? Bienvenida. Muy bien, gracias Valentina, Javiera, muchas gracias por invitarme nuevamente a ser parte del podcast, especialmente en este tema que a mí en lo personal me parece muy entretenido, pero también muy complejo, muy desafiante, así que estoy muy contenta de que podamos conversar y además compartir nuestras experiencias, porque siento que la gente no suele hablar mucho de esto de la búsqueda de trabajo, de si te llaman, no te llaman, siento que igual hay un tabú, ¿no creen? Puede ser. Y Sí, es algo por lo que todos pasamos. Igual. sí, y siento que es como el primer desafío al que te enfrentas al salir de la universidad o del colegio. No estás muy preparado para esto, que igual requiere como de cierta experiencia a veces. Sí, no sé si ustedes trabajaron antes, estando en el colegio, en la universidad, porque siento que el salto a pasar al proceso más tradicional de CV, entrevista, es muy distinto que, por lo menos mi experiencia, que fue ir a tocarle la puerta como a la señora de un bazar, a ver si me dejaba atenderle el negocio los fines de semana. Yo también en la universidad, como los primeros años, y creo que en el colegio también trabajé en una multitienda, pero fue como, hola, quiero trabajar aquí el periodo de Navidad. Bueno, y después en la Pucha. universidad como ayudante, pero esas fueron mis experiencias hasta que salí de la universidad. Sí, o sea, a mí me pasó que yo solo había hecho hasta la universidad actividades como voluntariado, onda, no sé, de Cruz Roja, y ahí uno básicamente va, quiero participar, o sea, no es un trabajo per se, como con currículum. Y creo que la primera vez que me enfrenté a esto, como de tener que armar un currículum, pensar bien como que, qué es lo que tengo que escribir, cómo me tengo que mostrar, qué voy a decir en la entrevista, fue para la práctica. Qué brígido. Y no sé si, bueno, a mí me consta, y qué bueno decirlo, que todas estamos de alguna forma empleadas en este momento, todas tenemos algún tipo de trabajo. Yo no sé cómo Sí. ustedes llegaron ahí, cómo fue esa búsqueda, ese camino, si fue mucho esfuerzo, si les salió más fácil. Bueno, en mi caso, en lo que me encuentro actualmente, no fue mucho esfuerzo porque en una me contactaron y la otra, bueno, en mis otros trabajos también son independientes, entonces como que me lo fui consiguiendo yo. Pero sí he tenido experiencias de búsqueda de trabajo y como de muchas entrevistas y también he trabajado en lugares en donde los procesos fueron más largos. Hay que ser busquilla en eso. Yo, en este caso, como en el lugar donde estoy ahora, se puede decir que tuve un poco de suerte, pero tiene que ver con algo que vamos a hablar más rato, que yo tuve una experiencia en un curso, trabajé con una persona que nos tocó hacer un trabajo, era un curso de Community Manager, y trabajamos súper bien en ese proyecto, de hecho de ahí terminó este curso y
no hablé más con ella y al tiempo después, ella trabajando en el lugar donde estoy ahora, me dice, necesitaban una periodista, me contacta, hola Javi, me acordé de ti, en el lugar donde estoy trabajando necesitamos una periodista, me acuerdo que trabajamos súper bien, y me escribió, pues dije, dale, justo estoy sin pega, y aquí estoy pues, trabajando. Pero bueno, no, en mi caso yo vivo una suerte de doble vida y siento que son situaciones súper opuestas porque en una ¿Eres fue, Hannah Montana? sí, soy Hannah Montana. Una de mis identidades secretas fue post práctica, entonces siento que ya había una relación laboral ahí, no pasé por Claro. ningún proceso, nadie me preguntó si tenía título, fue como, ¿te quedas? Te quedas. Y en el otro lugar fue todo lo contrario porque fue el proceso, yo creo, más ordenado, más clásico, con revisión de CV, 4 entrevistas, entrevista en inglés, prueba en Wow. inglés, prueba de contenidos, como que me hicieron crear algo para probar si tenía las capacidades que buscaban y fue muy, muy distinto. No, llegué ahí por un portal de trabajo, mandando mi currículum, así que siento que son dos experiencias bien disímiles. Y Ese sí que fue un un proceso proceso. gigante, como que me mareé con la introducción. No, y largo también, que es muy distinto cuando uno quizá llega por otras vías. Y en ese sentido, eso es lo primero, cómo comenzar la búsqueda, ver qué camino es mejor para nosotros, ver dónde podemos empezar a poner nuestros recursos para buscar ese trabajo y preguntarnos en qué situación nos encontramos. Porque puede que uno Claro. esté desempleado o trabajando. Hay mucha gente que estando con trabajo estable también se lanza a buscar trabajo y es súper válido. Javi. El caso de la Javi. Tipo, Y también, no sé, por ejemplo, si uno ve que está medio, aunque uno le guste la pega, quizás siente que no esté muy estable, que te pueden echar pronto por, no sé, situación de la empresa y uno tiene que ponerse a buscar en caso de... Pero lo esencial antes de empezar es que te pongas en esa situación y establezcas tus metas. Me imagino que esto puede ser, quiero un trabajo a tiempo completo, cambiarme sí. 100%, quiero buscar algo por el lado, como un trabajito independiente para ir de a poquito haciendo la transición, quiero irme afuera, por el contrario, quiero como, no sé, empezar en otra industria, quizá partir desde abajo en otra empresa, nada que ver a lo que estaba haciendo, hay muchos caminos. Sí, o sea, en el fondo es súper clave lo que tú dices, tener clara cuál es tu meta, qué es lo que quieres lograr, ya sea en este nuevo trabajo con el que quieres reemplazar el que ya tienes o en este nuevo trabajo que estás buscando porque no tienes, como que al final tiene que ver con proyectos de vida, tiene que ver con, no sé, necesidades económicas, hay un montón de cosas que hay que evaluar. Claro, y otra cosa muy importante en la que hay que fijarnos cuando estamos buscando trabajo es sobre cómo está el mercado laboral, porque al Ujú. final uno igual va a enviar su currículum a donde quiere quedar. Lo principal es buscar como los perfiles o qué está buscando la empresa o el trabajo en donde tú quieres quedar para así acomodar tus conocimientos y experiencias y de esa forma lograr quedar mejor en ese trabajo. Y un consejo, primero voy a tirar un tip que se me apareció en la cabeza, se me iluminó y si no lo digo ahora lo olvidaré. Pero esto de buscar los perfiles más demandados, muchas veces, no sé, por ejemplo, en mi caso que soy periodista de profesión, si solo busco periodista en LinkedIn o en donde sea que estoy buscando trabajo, la oferta va a Ya. ser bien limitada. Pero si uno empieza a ver cómo las empresas definen los cargos, y muchas veces, no sé, para periodistas es press manager, no sé, le ponen nombre en inglés, o encargado de comunicaciones, o communications analyst, y un O montón de cosas, producción. Sí, producción, es verdad. desarrollo de contenido, muchas veces hay más perfiles disponibles de los que uno querría, entonces dependiendo de la profesión que uno tiene, de qué le gustaría, uno tiene que ver qué están buscando las empresas, porque puede ser que yo soy exactamente lo que alguien está buscando, pero yo no sé cómo encontrarme con esa oferta. En ese sentido, es importante que nos lancemos a las ofertas en las que realmente vamos a estar motivados para trabajar y donde podemos crecer como profesional. Esto es muy importante porque a veces, no sé si les ha pasado, chicas, que uno está muy frustrado porque no lo llaman de ninguna parte y filo, uno postula a todo lo que aparece. Si Sí. encajo en el 10% de lo que buscan, le doy. 1% le doy, así como algo nada que ver, bombero, médico, policía, ya, le doy. Y eso genera más desmotivación porque aumenta las posibilidades de que nos llamen. No, lo mismo que mencionabas recién, por ejemplo, un proceso como el que viviste tú, con entrevistas, pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué meterte en algo así si de pronto después no te tincaba tanto? Ahora, no le estamos diciendo que no lo hagan. Si quieren, si se sienten más cómodos enviando currículum a todas partes, pues, son libres de hacerlo, solo que
en el fondo es un desgaste y que optimizar el tiempo y los recursos y el... Claro, y no sé, más allá de eso, como revisar bien los perfiles que buscan estas personas, porque a veces pueden decir periodista, pero lo que están buscando no es un periodista, porque ellos tampoco saben lo que hace un periodista. Es Por verdad. ejemplo, hoy día nos topamos, ustedes también lo vieron, con una oferta de trabajo que decía para periodista, pero decía como, Ay, verdad. ojalá que sepa de programas de animación. Como que ponen requisitos de pronto un poco demasiado exigentes, pero bueno, ahí uno tiene que postular, atreverse nomás. Y porque tenemos que dividir bien nuestros huevos en nuestras canastas, es importante organizarse, ¿no es cierto, Javi? Sí, yo me quedo con algo que tú nos comentabas antes, el hecho de pronto, es un buen consejo, organizarnos en esta búsqueda de trabajo, porque al final si uno dice, ya voy a buscar trabajo, eso no tiene ningún, digamos, como ningún límite, no es la palabra. Si decimos, ya voy a buscar trabajo, eso no tiene una meta, un horario, y al final ese voy a buscar trabajo se convierte en un infinito. En cambio, si uno dice, por ejemplo, ya voy a dedicarme, no sé, todos los días o día por medio en cierto horario a buscar trabajo, a estudiar cuáles son las ofertas, eso se hace mucho más concreto y mucho más fácil de cumplir también. Claro, porque así también uno está al corriente de las ofertas laborales y de los procesos, el mismo proceso al que uno postuló, pero no te interfiere con otras actividades de tu día a día, como por ejemplo si estás trabajando, si estás estudiando o si tienes que hacer cosas de tu casa o lo que quieras hacer, tienes el tiempo restringido a tu búsqueda de trabajo y así vas ordenado viendo tus postulaciones. Hay gente que dice que buscar trabajo es un trabajo y es muy real por lo que ustedes dicen. Yo me acuerdo que yo dedicaba de 7:30 a 9 de la mañana todos los días a revisar Wow. todos los portales, Facebook, Twitter, etcétera, respecto a lo que comentaban sobre tener metas concretas, más que decir ya voy a postular o si veo algo que me tinca voy a postular, yo decía todas las semanas voy a postular un mínimo de 5 pegas y lo voy a hacer dentro de la hora en que vea la oferta. Porque esto no está aprobado y depende de todos los procesos, pero más vale ser de los primeros currículums que llegan Mm, o ser especialmente cuando son como correos, como mándenme este correo o gente que está claro. el dato, que no son procesos quizá tan formales. Típico con las postulaciones, que uno se estresa, es como ya voy a esperar, uno procrastina, voy a esperar Sí. para hacer la mejor postulación, pero si uno tiene este horario, eso no pasa porque es como el tiempo que uno le dedica. No, es súper importante porque, por ejemplo, lo que decías de enviarlo dentro de la primera hora, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que digo así como, ¡ay, qué interesante esta oferta! Ya la voy a ver después porque ahora tengo otra cosa que hacer o porque quiero hacerme como bien la idea. Pasa el tiempo y después, no sé, pues como que ya pasó la oferta o ya es muy tarde o como uno dice así como, no, ya deben haber mandado todo el mundo y como que uno desiste. Ofertas que incluso a veces no ponen límite, pero llega un momento en que actualizan la publicación y es como, cabro, muchas gracias por todos los currículums que llegaron, vamos a revisar los que llegaron, gracias por el interés. Y se prueba también lo que hablamos. En ese sentido, ese tiempo no solo a buscar ofertas, tiene que ser dedicado también a preparar el currículum y activar nuestras redes sociales. ¿Qué significa esto? Por una parte, tener actualizados nuestros antecedentes personales y laborales, siempre tener a mano el currículum. Más adelante vamos a darles tips súper concretos y súper sobre cómo hacer esto, pero importante tenerlo listo en función de todas estas oportunidades que pueden aparecer y también de lo que quieren las empresas, porque aquí se tiene que dar una coincidencia de necesidad. Bueno, sí, también en este mundo de la búsqueda del trabajo, además del CV, mucha gente tiene activadas sus redes sociales buscando referencias. Por ejemplo, en Facebook o LinkedIn aparecen muchísimas ofertas laborales y LinkedIn al final es un currículum virtual. Como que Ujú. uno se vende a través de LinkedIn para buscar trabajo. Y a mí me costó un poco entender eso. Yo decía como, no, LinkedIn es como para viejos, Sí. no quiero tener un LinkedIn, ¿para qué voy a tener un LinkedIn? Pero después uno se da cuenta que al final igual es una herramienta súper útil. Sí, yo no sé si es porque ahora me he metido más, pero siento que de verdad se ha ido activando, sobre todo en este tiempo de cuarentena. Un tip importante que yo creo que puede servir, la verdad que no lo he visto tanto, pero que lo leí hace poco, es que sobre todo en la descripción de esta plataforma, no solo poner, por ejemplo, no sé, veterinaria, periodista, ingeniero, sino que también ser inteligentes y estratégicos en tu descripción y poner qué soluciones o de qué manera tú como profesional aportas a quien podría ser tu empleador o quien podría contratarte. Ayuda a mejorar tu comunicación digital, por ejemplo, no sé, quizá hay que pensarla mejor, pero más que poner tu cargo, tu estudio,
tu título, poner estas frases que en el fondo llaman la atención de quién podría contratar tus servicios. Además, algo muy relevante aportando a la discusión ahí de LinkedIn, Uh-huh. que como uno psicopatea LinkedIn, es muy probable que el empleador o la persona que te vaya a hacer la entrevista, si es que uno entra a un proceso de búsqueda de trabajo, vaya a revisar tu LinkedIn. Y lo peor que puede pasar es que esté desactualizado, que diga cosas que no dijiste en el currículum, que se generen ciertas contradicciones, no se condicen con la oferta. Después vamos a hablar en las entrevistas, pero yo siempre reviso el LinkedIn de quien me va a entrevistar a mí. Entonces siempre pienso, esa persona también puede meterse. Bueno, y para hablarnos un poco más de la importancia de LinkedIn y de las otras plataformas que nos brindan las redes sociales, hablamos con Cristóbal Cabrera. Él es Headhunter y consultor de desarrollo organizacional en Potenciando Talentos. La plataforma LinkedIn es una manera de construir red e interactuar con el objetivo de compartir datos ligados al mundo laboral, ya sea ofertas de empleo, videos corporativos que tienen que ver con marketing u otro tipo de documentos. Por ejemplo, cuando nos toca realizar hunting para encontrar candidatos con competencias muy específicas o necesitamos cubrir vacantes de alta envergadura, utilizamos la herramienta de LinkedIn llamada Recruiter. Aquí, el hecho de que el candidato tenga bien diseñado su perfil juega un papel importante al momento de ser contactado o no. Bueno, le agradecemos a Cristóbal por darnos esos tips y ahora hay que pasar un poco del plano virtual al plano personal, de controlar la ansiedad, el pesimismo que puede surgir en la búsqueda de trabajo. Puede resultar muy desalentador postular a mucho y no ser reclutado, puede generarse un desgaste y ocurre algo que es entretenido, dato económico, pero hay gente que ya se cansa de estar en el mercado laboral porque no lo contratan y eso hace que baje la cifra de desempleo porque se salen de la fuerza laboral. Es como ya, no, me voy a estudiar o me voy a no hacer nada, me voy a viajar con mi ahorro y en cifras eso se refleja como que toda esa gente encontró trabajo porque baja el desempleo, pero en verdad es gente que quedó tan frustrada con el proceso y no encontraron nada que prefieren salirse de la fuerza laboral. Bueno, entonces, como decíamos delante, igual es importante que las personas no se desgasten como postulando a todas partes, que postulen a cosas que se ajusten con su perfil, que sean de su interés y que de verdad sientan que tengan posibilidades reales para competir. Y también entender que, obviamente, en la situación en la que estamos hoy, no solo a nivel país, sino que global, con la pandemia, ha generado muy altos índices de desempleo y como lo vimos en el capítulo anterior, mucha gente también la han echado de la pega y entonces todo este contexto de incertidumbre lo hace mucho más complejo el buscar trabajo. Bueno, y justamente por eso conversamos con Paulina Montoya Ceballos, quien es psicóloga y nos aconsejó cómo abordar la búsqueda de empleo con una mentalidad un poco más positiva. Buscar pega en este contexto, uno igual tiene que tener quizás un poco de trabajo personal, como ser introspectivo y ser capaz de manejar temas como la ansiedad y la frustración primero antes de quizás salir a buscar pega, porque es probable que igual sea difícil, pero yo creo que hay que abordarlo de la manera más calmada posible, con paciencia y enfocándose en el presente. Bueno, muchas gracias a Paulina por darnos estos consejos y mostrarnos que podemos ver este proceso tan traumático para algunas personas de una manera mucho más positiva. Bueno, y siguiendo con el proceso de búsqueda de trabajo, mucha gente piensa que al momento de enviar el currículum o de enviar la carta de presentación o decir como, hola, quiero postular a este trabajo, se acaba. Y no, ahí el trabajo recién comienza, hay que estar pendiente de las postulaciones porque muchas veces después vienen entrevistas con el psicólogo, con los gerentes, muchas pruebas, entonces hay que estar pendiente de las postulaciones y no dejar pasar cuando vienen las respuestas de las personas a las que les enviamos estas postulaciones. Revisar el spam, ojo, de pronto incluso Por eso puede pasar. favor, revisar el spam. A mí me han llegado ofertas al spam. No. Pero también otra buena estrategia es mirar fuera de nosotros, ver nuestro entorno y ver si existen personas que conocemos que nos puedan ayudar directamente con la búsqueda de empleo. Puede ser esto desde conocidos de trabajo, jefes que quizá migraron a otros puestos, como pueden contratar gente en otras empresas, también familiares o parientes que sepamos que están en ciertas empresas, en ciertos lugares que pueden tener la oportunidad de tener alguna influencia. Yo sé que esto igual puede ser un poco controversial cuando
se habla del nepotismo con la familia o la doctrina del pituto acá en Pero Chile. hay que diferenciar como el Sí. pituto de las referencias. Ya, y a lo mejor lo estoy hablando como muy desde cerca, pero de alguna forma lo que me pasó a mí que les contaba al principio, igual tiene que ver con que con la persona que yo trabajé en su momento en un curso, igual ella se acordó de mí, digamos, porque hicimos un buen trabajo juntas, no fue simplemente, no sé, porque le caí bien, Cosa pero es como que te ayuden a llegar a la oferta de trabajo y que de ahí con tus exacto. propias capacidades demuestres que mereces ese trabajo. Y otra cosa es como, no sé, tu papá es el jefe y te pongan ahí a trabajar. Sí, yo creo que tiene que ver con la habilidad y yo creo que también es una capacidad que uno tiene que desarrollar, que es ser movido. Como que yo Sí. conozco mucha gente que no le iba a lo mejor en la universidad, no tuvieron las mejores prácticas o que no tenían mucho interés en buscar la media pega, pero son movidos, conectan con la gente, son buenos haciendo networking, aprovechan las oportunidades que si alguien les dice como mándame tu currículum, se lo mandan, se lo dejan y logran avanzar así a los procesos. Yo creo que también, y respecto a hacer la pega, vamos a pasar a la parte más práctica, art attack, manualidad de este capítulo, que es Ay, cómo hacer un CV. Y para introducir este tema, también hablamos con Paulina, quien nos entrega varios consejos para que hacer que nuestros CVs realmente llamen la atención. Sí o sí, el currículum tiene que llevar un resumen al principio. No todo lo, mira, no en todas las empresas hay personas psicólogas que hagan selección de personal. A veces solo son personas que estudiaron ingeniería, no sé, gente que quizás no le gusta tanto la cuestión y no se van a dar la lata de leer el resumen completo porque uno no sabe cuántas personas postulan para el mismo cargo. Hay casos y casos, por lo tanto, sí o sí, el currículum tiene que tener un resumen que te describa y que diga, onda, tu profesión, más o menos en qué áreas tienes experiencia, qué competencias tienes. bueno, le agradecemos a Paulina por estos tips, están buenísimos. Sí, bueno, y con respecto a esto, Cristóbal también nos habló de la importancia de tener un currículum sólido y conciso. Así que vamos a escuchar qué nos dice Cristóbal al respecto. Siempre les digo a mis clientes, y les doy este tip, que nos pongamos en el lugar del reclutador. Recordemos que el reclutador no solo recibe el CV que nosotros le enviamos, sino también el de otras personas. Y él debe optimizar su tiempo para lograr encontrar el currículum o los currículum más adecuados a lo que el perfil de cargo pide. Por lo que al momento de diseñar nuestro currículum, debemos pensar la manera de generar interés en el reclutador para que decida conocernos a través de una entrevista o de un screening telefónico. Para eso, el CV debe ser preciso al momento de destacar las competencias claves del candidato. Bueno, y muy buenos los datos de Cristóbal respecto al currículum, porque es verdad que es importante tener, ojalá, un currículum más bien acotado, con lo más reciente, o si uno puede poner toda la información, pero que sea concisa y que no sea como un desgaste muchísimo mayor para la persona que tenga que leerlo. Por ejemplo, yo creo que una buena estrategia es ya poner cargo, empresa, que es lo más clásico, y abajo poner algo que uno hizo en ese cargo que quizá te destaque de otros candidatos con algún perfil o historia laboral similar. Porque somos la generación del celular, como que nadie presta más de 10 segundos de atención a nada. No, y también tiene que ver, esta mini descripción tiene que ver con eso, como con diferenciarte, pero no contar como desde el día en que llegas. Claro, o no sé, por ejemplo, si estuviste en muchos colegios, como pon el último colegio en el que estuviste, no pongas como toda tu vida escolar, o si hiciste un curso, no sé, de carpintería y estás postulando para un trabajo, no sé, en medicina o bueno, en un diario, como que no pongas que hiciste ese curso, como que no va al caso, no es tan relevante. Eso es muy importante, lo que ustedes dicen sobre ver a qué oferta estamos postulando. Yo creo que aquí hay dos tips súper prácticos que podemos anotar en nuestras libretitas. El primero es tener currículum diferenciado, especialmente si sentimos que nos gustaría trabajar en distintos perfiles o estamos abiertas a distintas cosas. Por ejemplo, por dar el ejemplo periodístico, no sé, uno puede tener un currículum, dependiendo de la experiencia, más enfocado a medios, otro más enfocado a empresas, otro más enfocado a redes sociales o marketing, y destacar ahí lo más importante, porque uno puede escribir con negrita lo más importante, lo que queremos que la persona vea. También los correos. Poner, soy tal persona y tengo esto, A, B y C en negrita destacado, que es lo que sé que tú estás buscando. Adjunto mi currículum, quiero participar. Porque ya nos ahorramos el primer filtro que a veces ni lo pensamos, que no es el currículum, es el correo, El mismo correo, la exacto. misma postulación. En el caso de que uno quiera de pronto defender o describir un poco más de uno mismo, sin
llenar el currículum de información, uno puede añadir también una carta de presentación. Y aquí podemos escribir y poner como en valor datos más en profundidad de uno mismo, complementando el currículum, pero que en el fondo es una opción que no necesariamente está como pegada. Claro, y puede ser como, en verdad, una pequeña descripción, como 2 o 3 frases que vayan incluso dentro de tu currículum para ahorrar un poco más de tiempo. Puede ser un resumen que también uno lo puede ir cambiando para cada oferta. Sí, eso Pensando también es que clave. buscando como ser ese perfil, da lo mismo, esa persona va a ver ese currículum, así que no importa ir cambiándolo, ir mejorándolo siempre, no tiene que ser algo estático. Ahora les vamos a dar varios tips rápidos con ejemplos para que podamos mejorar de aquí a mañana nuestros currículums. Así que si pueden abrir su currículum en Word o en InDesign o en Paint, donde sea que lo estén armando, démosle. ¿Cuál es el primero, Vale? Bueno, para facilitar un poco la lectura y la ubicación de datos de interés, en el currículum debería empezar, hay que dividirlo en distintas categorías. Todos tenemos el currículum dividido en distintas categorías, asumo. Sí. Bueno, las primeras porciones va nuestra información personal, comenzando con nuestro nombre, apellidos, dirección, correo, número de contacto, todo lo que queremos que la gente sepa primero sobre nosotros. Después de los datos biográficos y de cómo contactarnos, hay una sección que también es súper importante, que es la denominada formación. Aquí lo que uno cuenta es básicamente nuestros estudios, nuestros títulos académicos, desde la educación secundaria, por ejemplo, la universitaria, si es que la tenemos, y también es recomendable no solo estos títulos, sino que añadir otro tipo de conocimientos, como por ejemplo, no sé, idiomas, programas que sabemos manejar. Pues viene la experiencia laboral, donde plasmaremos la información relacionada a ella. Acá podemos introducir nuestras prácticas profesionales, los empleos que tenemos, voluntariados, como hablábamos antes. Aunque sea de corta duración, cualquier cosa cuenta como experiencia laboral y lo ideal es que lo pongan. También es importante no tener miedo a dar explicaciones o dar excusas. Y con esto nos referimos a que si uno tiene grandes vacíos entre empleo y empleo que es muy normal ahora con la crisis económica y laboral que estamos viviendo, es importante quizá aclarar qué hemos hecho. Por ejemplo, ya si quizá no trabajamos 6 meses, es decir, hice un curso o me dediqué a viajar, ojalá, ¿quién pudiera hacer eso? Pero estudié o aprendí un idioma. Es el currículum, es el momento para excusar cualquier tipo de protuberancia que pueda aparecer en nuestro currículum y limarla. Gente que se ha demorado mucho en sacar la carrera y que quizá tiene menos experiencia por eso, porque salieron más tarde de la universidad, o que se han metido en algo nada que ver y después están intentando en otra cosa, entonces tienen poca experiencia en eso. Uno puede decir como, soy una persona que está en proceso de cambio de rubro, cambio de carreras. Claro, y también muchas veces, muchos trabajos te piden experiencia laboral, cosa que casi nadie tiene al momento de salir de la universidad. De acuerdo con toda esta información de la que estamos hablando y que le vamos a presentar a esta persona, a este seleccionador, es súper importante también ver cómo es que ordenamos nuestra experiencia laboral, cómo es más útil que esta persona lo lea. Claro, está esta disyuntiva entre si lo pongo desde lo más importante que he hecho o en orden cronológico. Normalmente lo mejor es ponerlo en orden cronológico invertido. O sea, lo último que hicimos primero, claro. Y así hacia abajo. Es como, ¿en qué estoy ahora? Claro, ¿en qué estoy ahora? ¿Qué fue lo último que hice? Porque además las últimas experiencias suelen ser las más relevantes y de este modo tendrán mayor visibilidad. Si mandamos todo el mail a tiempo y nos llega un mail, ¿qué pasa? Es un maravilloso momento en el que uno tiene la ilusión cuando ya llega, no sé, por ejemplo, la preselección y te dicen así, por ejemplo, te invitamos a una entrevista tal día, bueno, ahora por Zoom. Sería buena idea preparar la ronda de entrevistas laborales. Y para esto, una vez más, le pedimos ayuda a nuestra amiga Paulina, psicóloga de profesión, que nos dejó algunos consejos súper prácticos para afrontar estas entrevistas. Leer primero acerca del lugar donde uno va a ir a postular, ver fotos y ver cómo están vestidas las personas que trabajan ahí, para uno ir como acorde y no estar ni muy informal ni muy formal vestido. También cuando a uno le dicen ya puede entrevistar este día y esta hora, ojalá decir que sí. Y obviamente llegar puntual a la entrevista, y ser puntual significa llegar antes. Qué grande los consejos de la Pau. Hablando, antes de pasar a preguntarle a ustedes, hace muy poco tuve una entrevista laboral por Zoom, tuve varias, la verdad tuve como 6 por Zoom. Y siento que una experiencia súper bizarra comparándola con las presenciales.
partiendo porque uno está con pijama de la cintura para abajo, pero Y con miedo de que se te corte el Que internet. no se te caiga la cámara, por favor. todo el tema de las primeras impresiones, obviamente verdad. uno está con todo glitcheado y pixeleado y sin luz natural porque filo es donde uno está porque pandemia y se ve mal, como que eso uno le baja como la moral y no sé si les pasa esto a ustedes quizás en las reuniones en general por videollamada, pero eso de que no te puedan mirar a los ojos porque uno mira a la pantalla. Bueno, yo tuve una experiencia por Zoom, igual fue súper relajada. La chica que me entrevistó era muy tranquila, muy dulce y no fue incómodo para nada, pero sí tuve problemas de internet y fue como, ay, lo siento, perdón, se me cae el internet. Al final tuve que apagar mi cámara, igual fue como un poco vergonzoso. Sí, al final son cosas que escapan un poco de la responsabilidad de uno, porque que se caiga el internet obviamente no es culpa de uno, pero que igual a uno le hacen sentirse un poco más insegura, creo yo. Otro Bueno, escenario terrorífico que a mí me ha tocado vivir son las entrevistas laborales en grupo. Yo no sé si ustedes han tenido sí, alguna. yo tuve una, fue terrible. O sea, no sé si tan terrible. En mi caso, lo mejor fue hablar primero. Sí, o sea, me pasó también en una de mis entrevistas que yo no soy mucho como de hablar primero, pero sí o sí no quedar de la última. Sí, además que ahí uno de verdad está viendo como a la competencia, entre comillas, al lado de uno, y hay un Sí, límite ahí entre intentar destacar y ser como el florerito de mesa o sí, el arrebatador de todos, pero es 100%, porque uno ve cuando la otra persona está haciendo florerito de mesa y es como, sí. estoy haciendo lo mismo. Pero O cosas que me sea, han servido en el pasado en entrevistas, así pensándolo bien a la rápida, yo creo que informarse de la empresa, cómo funciona, cómo está organizada, siempre llevar una pregunta. No sé si ustedes cuando les dicen, ¿tienen alguna pregunta? Al final de la entrevista preguntan. pocas veces lo he hecho, la verdad. Y yo siempre pregunto como ahora dudas que me quedan sobre el puesto. ¿Qué cosa? Así como, siempre pregunto como dudas que me quedan sobre el puesto, así como, ¿qué es lo que voy a tener que hacer día a día? ¿En qué consiste bien el trabajo? Porque muchas veces te hablan así como maravillas de la empresa y como, bueno, aquí tenemos que el trabajo, y te hablan del trabajo como muy por encima, entonces siempre busco como más allá. Yo siempre hago la misma pregunta, ¿Cuál? en todas. Revélanos tu secreto. Pregunto, ¿Cuánto me van a pagar? bien, oye, súper importante, pero como las cosas básicas que uno tiene que saber, pero siempre pregunto, ¿cómo es un día normal? ¿Cuál es la rutina desde que uno llega hasta que uno se Claro. va? ¿Cómo Sí, funciona un pues. día? Y ahí se van siempre en una volada eterna la gente que te entrevista porque es lo que hacen todos los días, pues. Y eso alarga la entrevista y yo tengo la teoría de que ellos sienten que interactuaron más contigo porque te contaron como toda su vida en el fondo. Y yo creo que, bueno, lo típico, llegar temprano, llegar puntual, conectarse puntual si es Es por online. llamada, revisar el currículum, porque hay gente muy previsora que tiene el currículum guardado y lo tiene listo, llegar y mandar, pero a mí me ha pasado que me preguntan cosas súper específicas del currículum y yo no estoy tan segura como, ya 2015, 2006, no sé, con los años, 2006, po. insecto básico, explotación infantil. Pero es importante como repasar el mismo material que les mandamos, repasarlo, porque eso es lo que van a utilizar para la entrevista. Y también, Claro. ya lo dije antes, pero psicopatear a la persona, si uno sabe quién te va a entrevistar, psicopatear a la persona que te entrevista, revisar su LinkedIn, ver qué lugar ocupan en la empresa. Típico que yo veo como lo que han hecho, y de otra vez me pasó que era una chica que había hecho un MBA, y a mí ¿Ya? me gustaría hacer un MBA, pero donde yo revisé eso, cuando ella me preguntó una de las preguntas más difíciles, yo creo, de la entrevista, cuando te preguntan cómo te ves tú en 5 años, Uf, qué difícil. fue así Uy, qué como, terrible. me veo estudiando, quizás sacando un MBA o algo de gestión. Y ahí ya sé que por lo menos para ella eso fue una opción válida, entonces estoy tranquila que no va a haber así como hoy, esta niña quiere estudiar posgrado, no nos sirve para esta empresa. A mí me ha pasado muchas veces, que no sé si a ustedes también le ha pasado. Bueno, ustedes saben que yo soy buena para psicopatear a la gente. Demasiado, de verdad. Si usted, Pero ¿cómo se ¿Necesitas dice? servicio? Usted, quien nos escucha, necesita servicios de psicopateo profesionales, por favor, llame a Valentina. Lo puede bueno, pero encontrar todo. Ni la PDI tiene la capacidad que tiene Valentina de encontrar cosas. me ha pasado de llegar a entrevistas y como yo ya saber todo de la persona que me va a entrevistar.
cómo se ve, su nombre, su puesto, y como que me empiezan a contar así como, bueno, yo hago esto, y yo como, ay, sí, Ya lo sé. wow, yo como, ya lo sé todo de ti. Sí, bueno, y entre tantas anécdotas, también muchas personas recomiendan utilizar otros métodos para darse a conocer, como lo es un portafolio. Yo, por ejemplo, tengo uno donde tengo como distintos posts o distintas, porque yo trabajo en redes sociales, distintos posts o distintas páginas de Instagram o Facebook que las tengo con diseño o como las cosas que he escrito. Muchas veces LinkedIn también da la opción de poner tus trabajos, si hiciste reportajes, algún video, cualquier cosa que pueda dar a conocer cómo es tu trabajo, también es bienvenido. Yo tengo un Medium, como con algunos pantallazos de cosas que he escrito, y aprovecho de hacer el plugin de que tenemos un blog en Medium, para que también lo puedan leer, donde van a encontrar toda esta información. Visítennos. Visítenos, laguiaadulta.cl. Y bueno, este es el momento en donde usualmente ustedes me dirían, adiós Bárbara, me despedirían, pero me contaron por ahí que antes de estrenar una nueva sección del podcast. Un aplauso, por favor. Ya, pero no están aplaudiendo solas. Hoy le damos la bienvenida a La Guía Responde, donde nuestros auditores, o sea, ustedes mismos, nos pueden enviar sus preguntas para responderlas durante el capítulo. Y la primera pregunta con la que vamos a inaugurar esta sección es de Felipe, @modapipín en Instagram. Vamos a escucharlo. Ay, estoy sin pega y necesito encontrar. Ojalá sea en mi área, pero está súper difícil. ¿De qué forma podría tener más chances de conseguir un trabajo en mi área? Y si no, que sea en otra área, pero que también me puedan considerar para trabajar en otras cosas, que no esté relacionado con mi profesión. Gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu pregunta. Yo creo que hay como dos preguntas en lo que nos quiso preguntar él. Sí. Primero, queríamos dejar claro con Valentina y Javiera que si bien nosotras no somos psicólogas ni profesionales de recursos humanos ni de reclutamiento, revisamos, hicimos un poquito de trampa, revisamos todas las preguntas que vamos a revisar antes y nos asesoramos con nuestras mismas fuentes de este capítulo para ayudar a responder estas dudas. Y respecto a lo de Felipe, hay dos preguntas. La primera es, ¿cómo en un espacio saturado, si estoy en un rubro muy saturado, cómo logro que me tomen en cuenta a la hora de buscar trabajo? Y otra pregunta, si es que me quiero salir de ese rubro, si tengo otros intereses, aparte de lo que estudié o de lo que he trabajado en los últimos años, ¿cómo me vuelvo un candidato ideal? Y no sé qué opinan ustedes, pero respecto a la primera pregunta, y ya lo comentamos, Felipe puede escuchar todo el capítulo, es destacarse sobre el resto. Tener algún plus, quizá, no sé, algún idioma o alguna habilidad extra que no la tengan todos, o quizá una forma, no sé, por ejemplo, si estudiaste otra cosa antes o si tienes estos otros intereses, eso mismo puede ser un valor agregado. Y respecto a cambiarte de rubro, siempre es importante ser sincero con eso, ser transparente, porque siempre te van a preguntar, pero usted nunca ha trabajado en esto antes, ¿por qué quiere trabajar en esto? Y tener esa narrativa personal súper clara. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que tiene que ver mucho como con lo que empezamos, volviendo al inicio, de tener claro cuál es como tu intención, tu propósito, tu meta, ya sea como tratando de destacarte entre como la competencia o buscando en un nuevo rubro. Y también lo que mencionabas tú, creo que eras tú, Bárbara, de las distintas formas de buscar trabajo en una misma como carrera, porque no sé, no solo poner periodista, sino que, no sé, comunicador, locutor, productor, etcétera, etcétera, como ahí ir encontrando como el nicho en el que uno puede destacar. Y otra cosa muy importante es la motivación. Muchas veces, aunque uno no tenga experiencia, aunque se cambie de rubro, si te ves motivado, con ganas de aprender, con ganas de trabajar, vas a ser un mejor candidato que otra persona que pueda tener la experiencia, pero que llegue ahí como sin ningún tipo de motivación o disposición para trabajar. Por eso, Felipe, te deseamos toda la suerte, si logras encontrar trabajo en tu área o si decides aventurarte y cambiar completamente de rumbo. También tenemos otras preguntas que vamos a leer, las cuales nos llegaron a través de nuestro Instagram. Una de las preguntas que nos llegó es de @flowerheart.g, que nos preguntó, ¿qué cosa es escribir en un perfil para no parecer fingido o repetido? Por favor, aquí todos sabemos que somos trabajadores proactivos. Yo creo que es la frase como que está en todos y cada uno de los currículums. Sí, que trabajamos bien en equipo, somos creativos, trabajamos bien bajo presión, perfeccionistas. Sí, y respecto a eso, porque todos lo vamos a poner igual o
lo importante es destacarnos con un dato concreto. Por ejemplo, lo que dijiste tú, Vale, trabajo bajo presión. Mejor poner, el año pasado fui capaz, pensando, no sé, periodísticamente, de producir tantos textos al filo de la hora. O si trabajo en equipo, ¿de qué sirve poner trabajo en equipo? Es mejor decir, manejé o me integré a un equipo de 10 personas donde yo era la única nueva y terminé liderando tal y tal proyecto. Son esas cosas concretas las que claramente son más difíciles de parecer fingidas porque, Sí. no sé, sería una mentira mucho más elaborada. Por eso es mejor buscar en nuestra propia experiencia lo que reflejen esos como características cliché que uno suele poner. Bueno, y aquí tenemos a una persona súper interesada, nos mandó de hecho 3 preguntas a través de Instagram, @wandis con 3A, de hecho. Primera pregunta, ¿qué test psicológicos pueden aplicar en las entrevistas de trabajo? Es muy importante decir que cuando una entrevista tiene test psicológicos, se habla de una entrevista psicolaboral, como que es súper importante esto, porque si hay un psicólogo, porque hay un psicólogo que está haciendo una evaluación de personalidad y de habilidad y de aptitudes del candidato. Vamos a mencionar, porque investigamos cuáles son un poco los test, son estos, por si la persona quiere googlearlo o revisar de qué se tratan. Se llaman Sí. los de Lucher, el test Z, el test DISC, el test de Rorschach, que quizás es como el más conocido porque es el de las manchitas El negras, de las manchitas. el test MMPI, el test de Edwards, que es el inventario de preferencias personales, que es un test muy, muy largo que quizá, creo que una vez lo hicimos en la universidad. También test de habilidades como el IPB, el DECTI y el VICE. ¿Tiene alguna experiencia con estos test? ¿La han hecho? Yo, Ya. a mí me han hecho en 2 lugares a los que he postulado. Quiero destacar que si ustedes postulan a cualquier parte de cargo público, en este caso fue cuando yo estaba postulando a la práctica en TVN, y como ¿Verdad? TVN es un canal estatal, les van a aplicar un test psicológico, sí o Sí, sí. misma Es parte experiencia. es parte como del protocolo. Bueno, en TVN me hicieron el test de Rorschach y como preguntas igual sencillas. Y también en otro lugar en el que postulé, también me hicieron, pero en ese no me hicieron el test de Rorschach. Fueron como más preguntas sobre situaciones, cómo actuarías en distintas situaciones, bajo presión. Ahora, mito o realidad, porque a mí el típico consejo que me daban como previo a la entrevista con este test de las manchitas, no se te ocurra decir nada negativo, tienes que decir todo que son flores, mariposas y la vida es feliz. Bueno, la verdad es que ese es un mito muy común y nos encargamos de hacer las averiguaciones correspondientes y resulta que para estos tests, si bien es importante saber que quizá me puedan hacer este y este y saber qué buscan, no hay que prepararse para eso, porque si uno se prepara, puede que salgan datos que no sean verídicos a lo que uno es en verdad. Claro, y por más que uno se prepare, no van a lograr hacer leso al psicólogo, como que va a cachar que van pauteados o cualquier cosa. Al final, los test psicológicos están hechos para eso. Sí, lo importante es ir relajado, seguir las instrucciones y hacer cualquier pregunta a la persona porque algunos igual son un poco complejos. Por ejemplo, a mí hace como 3 semanas me tocó hacer un Roger y yo al tiro hice preguntas como, ¿puedo decirte si veo más de una cosa a la vez? No sé si eso se habrá visto como positivo o negativo, pero... La Barbie haciendo un ensayo de la mancha que O por veía. ejemplo decir, me estoy imaginando que se están moviendo, etcétera, pero yo creo que ser sincero es lo más, y estar tranquilo es lo más importante. Tenemos Sí. más preguntas de Wandy, ¿cierto? Sí, de hecho, aquí va la segunda. ¿Qué datos sí o sí deberían estar en un currículum? ¿Es necesaria una foto, el colegio, por ejemplo? Creo que esto ya lo comentamos Sí. extensamente anteriormente, pero respecto a lo que ella dice puntualmente, foto, en los currículums tradicionales tradicionalmente se decía que sí, que había que tener una foto, pero ahora lo más común es que no es necesario tener una foto porque se habla de una práctica como un poco discriminatoria, Sí, porque no deberíamos estar buscando trabajar en un lugar en donde nos piden la foto. Pero sí Claro. tengo un tema que quizá quería preguntarles qué piensan, porque si bien en el currículum, para que sepa Wandis, no es necesario llevar foto, y como dijimos, no hay que llevar el colegio, al menos que sea muy poca la experiencia que tenemos, o que hayamos hecho algo importante en el colegio, quizá, no sé, haber sido puntaje nacional, haber ganado algún premio nacional, un equipo de algún deporte, etcétera. Yo creo que esas cosas se pueden poner en términos sí. de colegio. Igual hay lugares en donde sí hay fotos, por ejemplo LinkedIn, y en el caso de ciertas profesiones WhatsApp también, que también WhatsApp se vuelve un instrumento de trabajo. Es ¿Qué verdad. opinas de las fotos?
¿Metemos fotos de la última vez que carreteamos a nuestro LinkedIn y a nuestro WhatsApp profesional? No, Claramente jamás. Por favor, no lo hagan. Solo que, No, bueno, tengan solo una que no foto, sé, seas un barman. Así tengan como, una foto más bien discreta. Igual pueden tener una foto como de ustedes, como una selfie, pero que no sea así como desastrosa. Y ojalá no fotos como robadas de otras partes. Si uno se puede sacar la foto para el LinkedIn o para el WhatsApp, es la mejor estrategia. sí, ¿no? Y respecto también a lo de los datos, es lo que mencionábamos antes, como ser estratégicos y mostrar información que sea relevante para el trabajo al que estamos postulando. De pronto el colegio puede ir anotado como el dato, pero si yo quiero postular, No sé si uno quiere postular a trabajar en ese colegio y saliste de ese colegio, quizá un buen tip. Pero claro, por eso. Claro, o quizás si, no sé, si sabes que la persona que te va a contratar también salió de tu colegio. Ya, la última pregunta de Wendy's nos pregunta, no sé si aplica, pero ¿en qué tengo que fijarme al firmar un contrato de trabajo? Igual esta es como, nos serviría incluso para otro nuevo capítulo. para introducirlo, pero hay cosas súper básicas que uno se tiene que fijar. Primero, que tus datos personales estén bien escritos. Yo una vez puse mal mi dirección y eventualmente mi finiquito llegó a una dirección que no existía. Así que ojo con eso, que estén bien los datos personales, que esté bien la renta, y que es la que te prometieron cuando te hicieron la oferta laboral, y también si hay bonos de movilización, de colación, bono por desempeño, etcétera, que esté todo eso Las bien identificado. condiciones en general, como Las condiciones, el que horario, tenga, el artículo claro, 22, las labores que uno va a desarrollar y el cargo, en caso de que haya que te exijan cosas que no corresponden a lo que tú vas a hacer, que esté el registro del contrato, cuando uno parte trabajando, eso es súper importante, qué días se te van a pagar. Igual, y yo creo que más importante, cuando uno lo firme, guardarlo, tenerlo siempre a mano, escanearlo por cualquier cosa que pase. Sí. y leerlo completo, porque igual te puedes topar con cosas que no habías conversado y no firmes si no te parece lo que está estipulado ahí, po. Creo que nos queda una pregunta, ¿o no? Sí. Vale, tú dale. Y la última pregunta es de Montserrat, también es compañera nuestra aquí en la guía adulta, quien lamentablemente no pudo estar aquí grabando con nosotros, pero nos envió su pregunta. Mi CV siempre tiene que ser bonito o interactivo, tan feo y fome, pero no sé cómo hacerlo y que se vea pro. Es una muy buena pregunta. Sí, hay muchas plantillas en internet que uno puede descargar y llenar los datos si es que uno no tiene como la habilidad de gráfica o de diagramar, etcétera, y que quede bonito, o no puede pagar a un diseñador para que te arregle tu CV. Esas plantillas existen y hay que aprovecharlas, pero lo que hemos comentado durante todo el capítulo, lo más importante es el contenido del CV, Sí. y que esté organizada bien la información. No sacamos nada con tener un CV ilustrado si es que ponemos las notas que nos sacamos en el colegio y que sabemos trabajar en equipo. Eso ya nos volvimos expertas en eso. Claro, y más que eso, tampoco vale si es se ve así como muy interactivo o muy bonito, pero que no es fácil de leer, no tiene la información bien diagramada y como lo más importante primero, como dijimos en un principio, lo más importante es que sea fácil de leer, conciso y al grano. Bueno, y como ya estamos finalizando este capítulo, vamos a primero despedir a Bárbara. Muchas gracias por participar. Gracias por invitarme, Valentina y Javier. No, y todos los datos, muchas gracias, Barbie. Venías Sí. muy preparada. Sí, como siempre. Y esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Esperamos haberles dado alguna que otra respuesta, por lo menos, a algunas de sus preguntas. Y no olviden informarse, asesorarse y buscar toda la información, todos los tips. Ya se los dimos aquí, revisarlos al momento de comenzar su búsqueda de trabajo. Los invitamos a todos y a todas a dejar en los comentarios de nuestra cuenta de Instagram o en YouTube sobre qué temas de la vida adulta les gustaría que tratáramos en los próximos capítulos de este podcast. Y recuerden enviar sus preguntas para aparecer en el próximo capítulo de La Guía Adulta. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con quienes crean que les pueda servir. Nos vemos en un próximo capítulo de La Guía Adulta.